Buenas tardes, estamos un sábado más con una charla realmente interesante. Hoy tenemos a María Dolores Benavente, es una economista de Uruguay, nos va a hablar del sistema mixto que hay, del sistema de pensiones de Uruguay, que es un sistema mixto, y nos va a hablar de dos conceptos clave dentro de, bueno, de lo que es la valoración de un sistema de pensiones, como son su sostenibilidad y la suficiencia del sistema. Como decía, María Dolores es economista, ha sido profesora de la Universidad de Montevideo, es autora de varios libros, por ejemplo, Historia monetaria, bancaria y del mercado de capitales de Uruguay. También ha escrito una historia del pensamiento económico del Uruguay. Ha colaborado durante años con la Cámara de Comercio Nacional de Comercio, por ejemplo, escribiendo en su revista, como entre otras formas de colaboración. También colabora con varios medios de comunicación y ha sido asesorado a instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o la OIT. En la actualidad es presidente de la Academia Nacional de Economía y también gerente de Unión Capital AFAP. AFAP es el acrónimo por Administradora de Fondos de Ahorro Provisional, de modo que conoce perfectamente cómo funciona el sistema de pensiones en su país y cuáles son, bueno, pues los retos a los que se tienen que enfrentar. Así que, María Dolores, cuando quieras, estamos aquí preparados para escucharte. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto y es un doble gusto estar conectada con ustedes. Mi hija más chiquita vive en España, así que tengo un lazo muy fuerte con ese país. Como todos los uruguayos, ¿no? Que tenemos lazos muy fuertes con España. Agradezco mucho a los organizadores. La verdad que siempre es interesante intercambiar experiencias sobre estos temas entre países que tenemos desarrollos diferentes y que hemos optado por soluciones diferentes. Y todas ellas presentan desafíos. Yo creo que hoy no hay nadie, porque aún el sistema sueco, que se mira como algo muy bueno, o el dinamarqués, o el danés, aún esos sistemas tienen desafíos por delante. Así que, si les parece, empezamos a compartir pantalla. No sé si estoy habilitada ya. Sí. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿por qué sostenibilidad y suficiencia? Bueno, porque el caso uruguayo es un caso bastante particular, donde por un lado tenemos un régimen de reparto que sobrevive y un régimen de capitalización individual, ambos obligatorios, además de algunos regímenes voluntarios. Pero mientras que en el primer tramo, el régimen de reparto, hay serios problemas o serios desafíos en materia de sostenibilidad, en el segundo, en el de capitalización individual, hay un tema de suficiencia de las pensiones. Mi presentación calculo que va a ser de menos de lo que habíamos hablado inicialmente con los organizadores, porque me voy a concentrar en 4 temas. Bueno, una introducción a los viejos temas, las alternativas, los desafíos y alguna cosita de economía y comportamiento que me divierte mucho. Pero lo más importante va a ser después cuando vengan las preguntas, creo que es lo más rico de este tipo de charlas. Bueno, a manera de introducción, vivimos más. Y eso, este chiste que está bastante interesante de que Matusalén llegó hasta los 969 años porque todavía le faltaban meses para cotizar. Y hacia allá vamos, ¿no? Cada vez vivimos más. Y acá está la esperanza de vida de países de la OCDE y países de América Latina contra los que normalmente Uruguay se compara. Pero esta esperanza de vida, 76 años Argentina, 75 Brasil, si uno mira el mapa mundial de esperanza de vida, la evolución que ha tenido en las últimas décadas ha sido fantástica, y la que se espera que vendrá va a ser más impactante aún. O sea que este fenómeno de que vivimos más, por suerte, es un fenómeno que vino para quedarse. Si se fijan ahí, Uruguay está con casi 78 años, Chile cerca de 80, países de la OCDE 80, con 1. O sea, somos países
que tenemos esperanza de vida muy importante. Pero además, esta es la esperanza de vida al nacer. Se sabe que la mortalidad más alta está en el primer año de la vida. Conforme la persona sigue viviendo y llega hasta la edad de jubilación, bueno, esa esperanza de vida aumenta muchísimo. Acá está la esperanza de vida de los países según el Banco Mundial. Pero esa esperanza de vida aumenta al punto tal que en Uruguay, una persona que llega viva hasta los 60, 65 años, que es la edad de retiro, va a vivir, si es mujer, hasta más de 86 años, y si es hombre, un poquito menos. Entonces, para el caso uruguayo, ¿no? Ahorramos 30 años, el 22,5% de nuestro sueldo, entre el aporte de la empresa y el aporte personal. Es una tasa importante, superior al 19,3%, creo que es el promedio de los países de la OCDE. Pero resulta que al jubilarnos vamos a vivir 20 años o más y queremos vivir con el 70% de nuestro sueldo. ¿Por qué digo 70? Porque ese es el número mágico que todo el mundo tiene en la cabeza cuando tú le decís, ¿con cuánto te quieres jubilar? Y te dice, yo quiero con el 70% de mi sueldo. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Qué magia tiene que hacer tanto el sistema de reparto de beneficio definido, entre comillas, porque cada vez es menos definido, como el sistema de capitalización individual, que es de contribución definida, cómo tiene que hacer, cuánto tiene que rendir, qué magia tiene que hacer el interés compuesto para que ahorrando 30 años, el 22,5% de nuestro sueldo, podamos vivir 20 años más con el 70% de nuestro sueldo. Y ese es, en definitiva, el gran desafío. Si uno a eso le agrega el aditamento de tasas de interés internacionales bajísimas, bueno, ahí el combo está completo. Y además de gobiernos con fuertes déficits fiscales, que no pueden darse el lujo de decir, bueno, no importa, yo complemento con gasto público. No pueden porque están al tope de gasto público, al tope de endeudamiento y al tope de déficit fiscal. Ni que hablar si le agregamos el adicional de la pandemia, que ha estresado absolutamente todas las cuentas públicas, tanto desde el punto de vista del gasto como desde el punto de vista del endeudamiento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? En el mundo, bueno, si vamos a las alternativas originales, que todavía se dan en algunos países, que es que la familia se hace cargo de los más viejitos. Por eso la gente tenía tantos hijos, porque así se aseguraba de que más o menos lo iban a sostener en su vejez. Pero en el mundo se han dado alternativas de reparto, puede ser el caso español, es el caso francés, son muchos casos que hay de reparto. Argentina, que ensayó capitalización individual y volvió al régimen de reparto, y ahí están caceroleando. Entonces, el régimen de reparto de esa famosa contribución, beneficio definido, que era la promesa de tú te vas a jubilar con tanto, eso está fallando. Está fallando porque no da, fiscalmente no da. Eran sistemas creados en el siglo XIX por Bismarck para épocas en que la gente prácticamente se jubilaba y se moría. Pero ahora la gente, gracias a Dios, vive muchísimo más. Entonces, otros países dijeron, bueno, no, reparto no, fueron a capitalización individual pura, como es el caso chileno. México tiene algo parecido, pero con las AFORES, Chile con las AFP, y otros países han ensayado regímenes de capitalización pura, o sea, barrer de un plumazo todo lo de reparto y quedarnos con la capitalización individual. ¿Qué es lo que pasa? Somos países con mucha informalidad, con muchos huecos de aportación, entonces no da. Porque la gente te dice, trabajé 40 años, pero ¿aportaste 40 años? No, aporté 10, o aporté 20, o aporté con huecos, o aporté, bueno. Entonces después esa contribución definida no se traduce en una jubilación, digamos, como la que la gente espera. Entonces en Uruguay se ensayó una cosa que se llama sistema mixto, que es bien particular, porque es un sistema donde convive el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Hasta cierto nivel de salario, que se ubicaría, lo digo
en euros, en unos 1.300 euros, por decirles un número, la persona no tiene obligación de tener una cuenta de ahorro individual en su AFAP, Administradora de Fondos de Ahorro Previsional, pero si quiere puede hacerlo voluntariamente. Y hasta ese monto, si la persona no quiere tener una cuenta en la AFAP, va todo su aporte previsional, patronal y personal, va todo al Banco de Previsión Social, que es el organismo del sistema de reparto en Uruguay. Es un organismo estatal que no administra, simplemente recibe el dinero de los activos y lo usa para pagar la jubilación. ¿tá? No hay una administración de fondos porque no hay tal fondo. ¿tá? La plata de los activos es un pay as you go. La plata de los activos va para pagar a los pasivos. Pero el 90% de la gente igual se afilia a una FAP, aunque no sea obligatorio. ¿Por qué? Porque le conviene. Porque cuando se afilia a una FAP tiene dos jubilaciones. Una básica por el sistema de reparto y una complementaria a partir de lo que ahorró en su FAP, que es una renta vitalicia que le paga alguna de estas compañías de seguros que están autorizadas en Uruguay. Pero como en Uruguay todas las cosas, el Estado es muy grande, en realidad en los hechos solo funciona el Banco de Seguros del Estado. Y porque además el sistema tiene un problemita de unidad de cuenta que las privadas no han querido ingresar. Pero este es básicamente el sistema, no los quiero aburrir con el flujograma, hoy tenemos 1.400.000 afiliados, el fondo llega a casi los 15.000 millones de dólares, es un 30% del Producto Bruto Interno del país, o sea, es una masa de ahorro muy importante. Y bueno, y hasta ahora estamos 4 administradoras de fondos de ahorro provisional, una que es de capital estatal, porque el uruguayo es muy estatista. Para que saliera la reforma, la economía política de la reforma, había que tener una FAP de capital estatal. Bueno, yo fui 9 años vicepresidente de esa FAP. Luego hay una FAP del Grupo Sura, que es un grupo colombiano que tiene fondos de pensión en muchos países de América Latina. Luego está Integración, que es de un grupo de Venezuela. Y por último, Unión Capital, que es la FAP en donde yo estoy, que es del Banco Itaú. El Banco Itaú es un banco de Brasil, pero que tiene vocación latinoamericana y está instalado en varios países de América Latina, algunos de Europa y algunos de Asia. Así que más o menos esa es la composición. El sistema mixto, el caso uruguayo, es complejo de explicar. No es un tema que uno esté en un cumpleaños y diga, ay, vamos a hablar del sistema mixto, o vamos a hablar de seguridad social, de la diferencia entre contribución definida y beneficio definido. No es un tema que se sepa, y además no lo hemos sabido explicar, pese a los buenos resultados. Y yo acá les quería mostrar esta plaquita de resultados. Hoy el fondo es 30% del PBI, o sea, hay ahorros de los trabajadores en sus AFAP equivalentes al 30% del Producto Bruto Interno. Y eso que hay un umbral donde la gente no tiene obligación de tener AFAP, que es muy grande, porque en Uruguay sueldos de más de 1.300 euros son difíciles de tener. O sea que igual la gente voluntariamente está, y esa masa de ahorro hoy es el 30% del PBI. Dentro de eso hay más de 2.500 millones de dólares en el sector productivo, o sea que hay un círculo virtuoso de inversiones, empleo, formalización, etcétera, que es de los trabajadores uruguayos. Hemos logrado una rentabilidad de casi 7% anual sobre el índice de precios de consumo, o sea, arriba de la inflación, lo que le llamamos una tasa de interés real, una tasa de rentabilidad real del 7% anual. Lo que cobramos, que esto es una gran crítica, que las FAP son caras, nosotros cobramos es sobre el flujo, pero para hacerlo comparable con fondos internacionales, cobramos el equivalente al 0,5% sobre saldos. Es una comisión muy razonable en términos internacionales. Y cuando hacemos encuestas de cómo nos ven los clientes, no la opinión pública, que entiende poco el tema, sino el que verdaderamente es cliente, el trabajador que está afiliado, el trabajador que consulta, el trabajador que tiene un trámite que hacer y ve cómo es el servicio. Bueno, la última encuesta que justamente el mes pasado nos acababan de entregar en Unión Capital, sacamos una nota de 9,5 sobre 10. O sea que el cliente está encantado. Sin embargo, si yo tuviera que decir, no hemos sabido explicar a quién, a la opinión pública, a esa que
el sistema político es tan permeable a lo que dice la opinión pública. Entonces, bueno, ese es una mea culpa que uno hace, un mea culpa porque realmente que no hemos sabido explicar. Y es un desafío, si España se dirige hacia una reforma de su sistema previsional, es un desafío que salga gente que sabe explicar a explicar. Y no que digamos, ay, no, esto es aburrido, nadie lo quiere escuchar, no, vamos a hablar de otra cosa. No, y explicarlo en términos que la gente entienda, que les sean cercanos. Por ejemplo, ahora si ustedes entran a la página web de Unión Capital, nosotros nos focalizamos en dos cosas. Uno, ¿con cuánto te vas a jubilar? A la gente no le interesa que vos le digas, ay, tengo una rentabilidad de 7% arriba de la inflación. No entiende qué es eso. Pero sí que le digas, si vos seguís así, te vas a jubilar con tanto. Y la segunda, ¿en qué está invertida tu plata? No el fondo, no una cosa genérica, no los 15.000 millones de dólares, no, tu plata, tu millón de pesos que tenés ahorrado, ¿en qué está invertido? Tanto en bonos del tesoro, tanto en molinos eólicos, en energía eólica, tanto en carreteras, tanto en esto, y así la persona tiene un sentido de pertenencia. Pero bueno, es difícil, es como granitos de arena y bueno, y hay que hacerlo. El otro tema que tuvimos, y que es muy importante, que el sistema tiene 24 años de vida y 15 de ellos, que fueron los últimos 15, fueron de oposición. ¿Por qué? Porque el propio gobierno, que era el gobierno del Frente Amplio, estaba en contra del sistema, ideológicamente en contra. Si bien no lo eliminó, porque es un sistema que es bueno, no se animó a eliminarlo, como pasó en Argentina, pero sí que estaban en contra y permanentemente diciendo las AFAP no sirven, las AFAP fracasaron. Entonces es muy difícil cuando tu propio regulador, tu propio Ministerio de Trabajo, tu propio Banco de Previsión Social, todos están en contra del sistema. Entonces la opinión pública realmente que es difícil. Eso por suerte ahora se está revirtiendo. De hecho estamos con una comisión que está estudiando la reforma de la seguridad social y ahí se están hablando estos temas sin preconceptos ideológicos, se están hablando desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de qué es lo que más le conviene a los trabajadores. Y el otro tema que tenemos es que pese a la reforma, el 75% del dinero sigue yendo al régimen de reparto. ¿Por qué? Porque si la persona tiene AFAP, va la mitad de su aporte personal, pero el aporte de la empresa, el aporte patronal, sigue yendo íntegro al sistema de reparto, más todos los puntos de impuestos afectados, más toda la transferencia que le hace rentas generales. O sea que el grueso del dinero de la seguridad social en Uruguay sigue yendo al sistema de reparto. Entonces la gente sigue viendo que en su jubilación, la gran porción de su jubilación viene del BPS, y la de la FAP, que le da una compañía de seguros, esa renta vitalicia es una cuestión complementaria. Entonces es un tema que es difícil de explicar. Bueno, acá vimos ¿cuáles son los desafíos? Y acá nosotros tenemos dos estrategias. Una reactiva, cuando salen nuevas normativas que han ido a la concentración del mercado. El Uruguay es muy estatista y la FAP de capital estatal es la que tiene el 39% de los afiliados y algo así como el 50 y algo por ciento de la plata, del dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque tiene afiliados de mucho empleado público que tiene buena densidad de cotización, sueldos altos. El uruguayo es estatista y además es una empresa que ha trabajado bien, entonces permanentemente hay nuevas normativas que si bien no eliminan el sistema, le dan cada vez más poder a la FAP de capital estatal. Cuando en realidad en estos sistemas, las AFAP privadas somos como los testigos de que hoy o mañana al ministro de Economía le dé escrúpulos tocar esos fondos como pasó en Argentina. Siempre tenemos que tener ahí el cuco de lo que puede pasar si todo queda en manos del Estado. Porque además pasó en Uruguay, porque en Uruguay, en la década del 50, el sistema era de capitalización colectiva, y hubo malas inversiones del ente estatal hacia el gobierno, y bueno, se fundieron. O sea que no repetir esa película depende de que el sector privado de las AFAP sea un sector fuerte, un sector testigo, y un sector que defienda al trabajador de las tentaciones de cualquier ministro de Economía.
Entonces, cuidado con los planteos populistas, porque a veces te dicen, ay, con el dinero de las AFAP podríamos hacer tal cosa. No, no es dinero de las AFAP, es dinero de los trabajadores. Y no se va a hacer cualquier cosa, se van a hacer inversiones rentables y seguras. Y mientras estemos las AFAP privadas, sabemos que eso va a ser así. Y mientras República FAP se maneje, que es la FAP de capital estatal, se maneje con los parámetros que se ha manejado hasta ahora, también eso va a ser. Pero hay que tener cuidado con los planteos populistas porque nadie está a salvo de tener planteos populistas. Y también los grupos de presión que ven en esa tajada de 30% del PBI, 15.000 millones de dólares en un país con déficit fiscal, con problemas, con problemas de distribución de ingreso, con informalidad, bueno, lo ven como una tentación de ¿y por qué no le dan a fulano? ¿Y por qué no le dan? Y a la vez tener estrategia proactiva. Promover la competencia, dejar el sector privado como objetivo y promover la competencia, tratar de reducir la concentración que hay en la FAP de capital estatal. Dar mejores prestaciones, y ahí estamos haciendo algunas propuestas sobre las que me voy a detener más adelante. Y a la vez ser centro de mejores prácticas. Miren, adherimos al Código de Conducta del Profesional de Inversiones de CFA Institute. Adherimos a los principios de inversión responsable que están promovidos por Naciones Unidas. Auditamos la adhesión al Código de Conducta de CFA, primera empresa en el mundo en auditarlo, porque normalmente la gente adhiere, pero no hay un tercero que diga, estás adhiriendo, está bien tu adhesión, estás cumpliendo todo lo que dijiste. Bueno, nosotros pedimos una auditoría a la firma KPMG, es una firma internacional, para que auditara que estábamos cumpliendo con las mejores prácticas en materia de inversión. Tenemos el 100% de los asesores previsionales certificados por KPMG con un módulo especial de ética que da el CFA Institute. O sea que digamos que de alguna manera estamos tratando de que se hable de las AFAP por ser centro de mejores prácticas y no por cuestiones ideológicas. Bueno, y ahora entonces vamos a los temas desafíos de sostenibilidad y desafíos de suficiencia. En el Banco de Previsión Social, que administra el pilar, está en el pilar de reparto y recoge la plata de los activos para dársela a los jubilados y pensionistas, ahí hay un tema claro de sostenibilidad. En primer lugar, no tenemos una idea de cuál es la deuda contingente, o sea, cuál es actualmente la deuda a la que se está exponiendo el Banco de Previsión Social. Hace muchos años el Banco Mundial la estimó y dijo que era algo así como 3 PBI uruguayos. Bueno, después con la reforma eso bajó, pero ahora con algunas normas que se hicieron en los últimos 15 años, me parece que eso tiene que haber subido, pero no hay una estimación oficial de cuál es la deuda contingente del Banco de Previsión Social. Lindo trabajo para un think tank. Bueno, que eso sería bárbaro, porque sé que en Europa lo han estimado, en Francia creo que era un 4 PBI, o sea que si viene una reforma en España sería bueno primero saber dónde están parados y ver cuál es la deuda contingente de seguridad social de esta generación con los futuros jubilados, ¿verdad? Bueno, después hay un tema en Uruguay que hay muchas jubilaciones por invalidez. Es medio como una especie de corrupción en el sentido de que la gente alega invalidez por cualquier cosa. ¿Por qué? Y porque la tasa de reemplazo es mayor. O sea, el Banco de Previsión Social parte de una tasa de reemplazo, o sea, jubilación sobre sueldo de 45%, y si es por invalidez puede llegar hasta más del 60%. Entonces, como decimos en Uruguay, echa la ley, echa la trampa. Hay que revisar eso y de hecho las actuales autoridades del Banco de Previsión Social nos consta que lo están revisando. Después el tema de la edad de retiro, vivimos más y acá tenemos la misma edad de retiro desde hace 40 años, o sea, 60 años, tanto para hombre como para mujer, y capaz que hay que parametrizarla y atarla a la esperanza de vida o algo así. Después, generalizar el sistema mixto. Nosotros en Uruguay tenemos, además del Banco de Previsión Social, una diáspora de lo que acá le llaman cajas. Los profesionales tienen una, los notarios tienen otra, los militares tienen otra, los policiales tienen otra. Entonces, bueno, unificar los criterios de todas esas famosas cajas y tratar de llevar el sistema mixto a todas ellas.
Y después el tema de los convenios internacionales. Ahora la pandemia ha frenado la movilidad internacional, pero Uruguay es un país muy abierto tanto para la emigración como para la inmigración, y sería bueno que la persona pudiera trabajar en Uruguay, jubilarse en otro lado, o trabajar en otro lado, jubilarse en Uruguay, y ahí profundizar que los convenios internacionales no solo estén en la parte del Banco de Previsión Social, sino también en las cuentas individuales. En cuanto a las cuentas individuales, ese es el loguito de la Asociación Nacional de AFAPs. Yo este año no soy presidente porque la presidencia es rotativa, este año le toca a la FAPSURA. Y ahí tenemos el desafío de lograr mejores prestaciones. Porque pese a esa rentabilidad que nosotros hemos logrado, que les decía 7% arriba de la inflación, en los últimos años con las tasas de interés por el piso hemos logrado 4% arriba de la inflación, pese a tener esas comisiones que son competitivas, igual las pensiones, las jubilaciones deberían ser mayores. Para eso nosotros estamos proponiendo diversas medidas. Una es atacar la concentración de mercado. La concentración de mercado en la FAP de capital estatal lleva a lo que en finanzas se conoce como el efecto manada. Todos los fondos de pensión terminan invirtiendo más o menos lo mismo, y eso conspira contra tener una mayor rentabilidad para el afiliado. Entonces, reduciendo la concentración, podemos reducir el efecto manada. La otra es fomentar el ahorro voluntario. El ahorro voluntario está en la ley, está previsto, pero en Uruguay está grabado 2 veces. Está grabado por el impuesto a la renta de las personas físicas y luego está grabado por un impuesto que pagan los jubilados. Entonces, nosotros decimos, bueno, por lo menos desgravarlo en una, que no esté grabado 2 veces, darle un poco de liquidez, darle facilidad para constituirlo, que pueda, sabemos que en México están ensayando ahorrar desde tu consumo, vas al supermercado y te dicen, ¿querés completar el redondear la cuenta del ticket del supermercado y ese redondeo ponerlo en tu cuenta del Afore? Bueno, sabemos que lo están estudiando, no sé si ya lo han llevado a la práctica, pero esa es una muy buena medida para ahorrar de manera que a la gente no le duela mucho, sobre todo en países como Uruguay, que tiene una informalidad que si bien en América Latina podemos decir que es baja, es 25%, o sea, y se le sacan los empleados públicos es 30%. 1 de cada 3 personas está en la informalidad. Entonces, tener mecanismos de ahorro voluntario fomentan que por lo menos esa persona el día de su vejez no iba a ir a golpearle la puerta a papá Estado a pedirle que lo ayude. Y lo otro es un tercer fondo. Nosotros hoy tenemos un fondo para las personas hasta 55 años y otro más conservador, con menos duration, y eso para los mayores. Bueno, lo que proponemos es que haya un tercer fondo para los más jóvenes con inversión en renta variable, en fondos internacionales de renta variable, para tener un poco más de rentabilidad, aunque tenga más riesgo, porque igual tiene 30, 35 años por delante para ir a los otros 2 fondos. Y por último, es un trabajo que estamos haciendo en este momento, dar más competencia para la parte de desacumulación. Cuando llegue el momento de jubilarse, ya la FAP no tiene más nada que ver, sino que la persona va con su mochila de dinero a una compañía aseguradora para que le dé una renta vitalicia. En Uruguay, el único que la está prestando esta renta vitalicia es el Banco de Seguros del Estado, cosa rara en Uruguay, es muy estatista en Uruguay. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que la renta vitalicia que está pagando es muy baja. Es más baja que el interés que daría un bono en una moneda, por ejemplo, la UI, que es una moneda que se indexa con la inflación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proponer? Que haya más competencia, que la persona pueda tener esa renta vitalicia si quiere, pero que también pueda tener un bono del tesoro que no lo pueda vender y que pueda disfrutar sus intereses y que pueda heredarlo sus herederos el día que se muera. Que hoy por hoy no es así. La renta vitalicia, la persona puede hacer heredable su fondo mientras está trabajando, pero en la renta vitalicia no hay posibilidad de heredar. Hay posibilidad de pensiones, de viuda, de hijos menores, pero no de heredar. Entonces, eso, por ese lado vienen un poquito los desafíos para dar mejores prestaciones aún en el sistema de capitalización individual. Pero ¿cuál es el futuro de los sistemas contributivos? Y acá creo que esto nos comprende a todos, los de reparto, los de capitalización, el español, el mexicano, el chileno, el uruguayo, todos. Esta es una vieja foto que está en tema de seguridad laboral, ni hablamos, pero de
de trabajadores en Nueva York, en un andamio. Y esta es la foto que se viene. Y es un poco un chiste que lo hago, pero realmente que tenemos que estar preparados para que los sistemas contributivos van a estar desafiados. No solamente por la robotización, no solamente por procesos que van a estar a cargo de tecnología y no tanto a cargo de mano de obra, sino también por las cosas naturales. Pónganse este seminario que estamos viendo. ¿Cómo se hubiera hecho antes de la pandemia? Se hubiera hecho, María Dolores, ¿querés venir a dar este seminario? Voy, me tomo el avión, alquilo un hotel, doy el seminario es en un lugar que hay que contratar, que hay que ver unos sanguchitos, que se toma una Coca-Cola, y todo ese gasto, todo eso que generaba impuestos, que generaba aportación, que generaba puestos de trabajo, todo eso no está. Ahora estamos acá en una plataforma cuyas acciones se multiplicaron por 8, ¿tá? Y estamos conversando sobre un tema de lo más importante. ¿Cómo vamos a hacer? Y ahí salen los que dicen, vamos a regular a Uber, y vamos a regular a Airbnb, y vamos a regular... Y no es esa la solución. A la larga, la regulación siempre encuentra un escape, siempre. En Rusia había pena de muerte al contrabando y había contrabando igual. Entonces, la regulación draconiana, y lo voy a perseguir hasta abajo de la cama, y no da resultado. Lo que da resultado es mostrar incentivos y mostrar beneficios de la formalización. Acá en Uruguay sí es una cosa bien interesante que habría que profundizar, que es casar los derechos de salud con la formalización. O sea, tú si estás formal tenés derecho a ciertas coberturas de salud que si no estás formal no las tenés. Eso habría que extenderlo porque no están cubiertos los unipersonales, que justamente son estas empresas nuevas que están, los Uber, este tipo de empresas son las unipersonales y no están cubiertas. O sea que sería bueno que empezáramos a idear mecanismos de incentivos y de promoción para que, sobre todo los jóvenes, tuvieran un incentivo hacia la aportación. Y acá viene el último punto que quería tratarles, que es el de economía del comportamiento, que es un tema apasionante, un tema en el que me gustaría estudiar mucho más. ¿Y qué vemos en Uruguay? En Uruguay hay una encuesta del Banco Mundial que tiene unos años, le preguntaron a la gente, ¿debo asumir más responsabilidad para lograr mi propio medio de vida? ¿O esa responsabilidad de mi futuro, de mi medio de vida, la tiene que asumir el gobierno? Bueno, fíjense que en Uruguay el 36% de la gente piensa que él tiene que asumir la responsabilidad. El 64% restante piensa que es papá Estado. O como dice un amigo mío, mamá Estado. Porque ya es una cosa como maternal. En Colombia 33, en Brasil 29, en Chile 37, y Perú 56, México 47, Guatemala 45. Pero qué preocupante es que la gente piense que su futuro no depende de sí mismo, que depende de otro. Bueno, ahí puede estar un poco la clave de cómo tenemos que empezarle a hablar a los jóvenes acerca de hacerse cargo de su propia vida y de su propio futuro. Y aquí hay una grafiquita, y con esto termino, que nosotros cuando renovamos la página web de Unión Capital, contratamos una empresa de jóvenes que han tenido varios premios, una empresa uruguaya que se llama The Electric Factory, que es muy gracioso porque venían de bermudas, de gorrito, todos con aritos y cosas, a darnos las propuestas, y ellos, luego de estudiar el tema y hacer focus groups, y nos hicieron este cuadrito, y a mí me encantó. Acá tienen la edad, en este eje está 18, 25 años, 50, 60, 65. Acá, en amarillo, la preocupación por la jubilación. Es nada, hasta que de repente le cae algún asesor previsional, le dice, che, te tenés que afiliar porque te conviene, y ahí un poquito le interesa, pero después pierde interés. Y cuando se acuerda, cuando tiene 50 años, dice, ay, yo dentro de unos años me voy a jubilar, ¿y cómo está mi cuenta? Y ahí me llaman y me dicen, che, María Dolores, y si pongo $10.000 en mi cuenta, ¿puedo mejorar? Yo digo, no, ya está. Si ya tenés más de 50 años y a los 60 te vas a jubilar, lo que no hiciste desde los 20 hasta ahora, ya está, no vas a hacerlo.
destinarlo, no sé, date un gusto, pero no te va a desquitar ponerlo en tu cuenta. Entonces ahí la preocupación aumenta, aumenta, aumenta hasta que se jubila y bueno, ahí se despreocupa. Pero fíjense que la posibilidad de mejorar su jubilación es enorme cuando es joven, enorme. Y va bajando, bajando, bajando con el tiempo hasta que es nula. Y cuando él se acuerda que es sobre los 50, ya es muy poco lo que puede hacer. Y acá, bueno, me ha pasado en mi casa que uno tiene un hijo que empieza a trabajar y empieza a trabajar informal. Y uno le dice, no, tenés que tener AFAP, tenés que estar formalizado. Ay, mamá, no. Y bueno, y a los 25 o 30 años se formaliza y ahí vos le decís, mira todo lo que te perdiste de ahorrar porque no estuviste los primeros años. Y hay una cuenta que es impresionante. Aún para los sueldos que arrancan muy bajos, lo que se ahorra en los 10 primeros años de vida es más del 40% del monto total que uno tiene al final de la vida activa. O sea, si serán importantes esos primeros años. Nosotros tenemos un eslogan que es cuanto antes, mejor. Además de otras cosas, de no solo perder, sino que el régimen uruguayo, si tú en determinado momento pasás esos $1.300, te obliga a afiliarte, aunque ya no hayas ahorrado todo ese tiempo. Entonces es mucho más grave todavía. Cuanto más joven, mejor. Y yo con esto los dejo y estoy a las órdenes para escuchar las preguntas. Esa es la sede de mi querida empresa. Así que con esto los dejo. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que tenemos algunas preguntas. Primera es de Paul Ferrer. Pregunta, dice, magnífica conferencia, realmente lo ha sido, muy iluminadora porque yo tenía unas ideas nada más que someras sobre cómo funcionaba el sistema de pensiones en Uruguay. Y su pregunta es, ¿cómo cree que deben transitar los países con sistema de reparto, como es el caso de España, hacia un sistema mixto de pensiones? Bueno, no es fácil la transición. Hay distintas maneras de hacerlo. Chile, por ejemplo, que lo hizo drásticamente de reparto, lo eliminó y fue un sistema de capitalización, lo hizo con un bono de reconocimiento, donde a la gente cuando entraba a cotizar, si había cotizado muchos años en el sistema de reparto, le ponían en su cuenta un bono de reconocimiento. Lo cierto es que el sistema de capitalización pura está complicado porque la gente no toda aporta y bueno, si va a ir a un caso como se hizo en Uruguay, que deja un sistema mixto, lo que se hizo en Uruguay para compensar esos recursos de menos que recibió el BPS, porque fueron, por más que sea el 75%, hay un 25% que se fue al sistema de capitalización, se hizo con deuda. Y ahí fue un papel muy importante. El Banco Mundial no quiso apoyar la reforma porque quería que fuéramos a un sistema como el chileno, y el gobierno no estaba dispuesto, y el Banco Interamericano de Desarrollo dio un apoyo muy fuerte y se hizo en base a deuda externa, es decir, ese 25% de menos que dejó de cobrar el BPS lo cubrió con deuda el gobierno. Si ustedes quieren, yo acá tengo una charla que yo di hace poco. Miren, no sé, esperen que comparto pantalla para mostrarles un poco la... ¿Puedo compartir? ¿Lo están viendo ahí? ¿Están viendo la gráfica? Sí, se ve. Bueno, fíjense lo que era antes de la reforma, el déficit solo del BPS llegó a 4,3 del PBI. Y luego de la reforma, bueno, este déficit también es fruto de que acá empezó en el 96, empezó la reforma. Al principio el déficit se agudizó, por esto que les digo, que se cubrió con deuda, y luego miren lo que es. ¿Qué problema tenemos ahora? Ahora tenemos el problema de que otra vez se abrió la canilla, están aceptando jubilaciones por testigos, muchas jubilaciones por incapacidad, y el hecho de que la gente vive más, bueno, otra vez estamos con un 1 con algo de déficit, que es por lo cual el gobierno ahora estableció una comisión de estudio para la reforma de la seguridad social.
pero la transición se hizo con deuda. Muy bien, tenemos varias preguntas, la verdad. Una de ellas es de Felipe Escobar y pregunta lo siguiente. Muchas gracias por la conferencia. La pregunta es, en Chile, algunos sectores de izquierda proponen que el país cambie su sistema y aplique un sistema como el de Uruguay. ¿Le convendría a Chile seguir este camino, el camino de Uruguay? La verdad que esos son temas de economía política y son muy idiosincráticos de cada país. En Uruguay no hubiera sido posible un sistema a la chilena. Honestamente, yo pensé que era lo mejor. Economista María Dolores, ¿no? No en la parte institucional, ni de la academia, ni nada. Pero lo cierto es que la idiosincrasia uruguaya necesita una red de contención global, estatal, y necesita que haya una AFAP estatal, porque el uruguayo es así. Yo no sé otros países cómo son, no sé cómo España es con su Estado, si es esa relación de amor, de hijo que tiene el uruguayo con papá y mamá Estado, pero es muy difícil pensar. Yo lo que sé es que el sistema mixto es bastante más equilibrado, porque en la medida que hay un sistema bastante potente de reparto, no deja a nadie afuera. Si tú vas a capitalización individual y no ahorraste, te jubilaste con $100 por mes. Y eso es bravo. En Uruguay eso no sería políticamente viable porque la gente acá no resiste que alguien caiga. Aunque vos digas, bueno, cayó porque no ahorró. No, acá no se resiste. Tenemos un entramado social muy, muy, muy fuerte. Bueno, de hecho, ustedes ven cómo se enfrentó la pandemia en Uruguay. En Uruguay prácticamente hubo muy poco gasto incremental porque el sistema de salud es universal, el sistema de cobertura de desempleo es universal, se hicieron canastas, o sea, es como que hay una red de contención muy alta, pero yo no sé cómo es la idiosincrasia chilena como para darme cuenta si podrían. Yo creo que sí, porque las protestas que hay dan la sensación que la gente quiere algo más parecido a un sistema mixto. Muy bien, Juan Manuel hace la siguiente propuesta, más bien la recoge. Dice, una solución para equilibrar el tanto por ciento de los aportes entre AFAP y BPS podría ser un traslado muy gradual de los aportes patronales a la AFAP. Y dice, pasar del 0 al 3,5% en 5 años o más. En fin, dice que hay iniciativas en este sentido y pregunta pues, cuál es su valoración. El aporte patronal en Uruguay va íntegro al BPS. En este momento, si le sacáramos algún recurso al BPS con los problemas que ya está teniendo, yo creo que sería inviable. Además se hizo, bueno, Uruguay, esto que yo les digo, es muy de la redistribución. Miren lo que hicieron. Vieron que yo les dije que la gente, si gana abajo de 1.300 euros, no tiene obligación de afiliarse. Pero a la mayoría le conviene. ¿Por qué? Porque la ley prevé que como todo el aporte patronal va al BPS, con parte de ese dinero le dan una bonificación a aquel que no estando obligado se afilia igual. ¿Cuál es la bonificación? El BPS le considera 1,5 veces su salario para el tramo de reparto. Entonces es bien redistributivo porque el aporte patronal alto de los sueldos altos de alguna manera está financiando esa bonificación que tienen los sueldos más bajos. En este momento creo que el BPS no puede darse el lujo de perder ni un peso del aporte patronal. Sí también entendemos que no hay margen alguno para subir los impuestos porque 22,5% de aportación es muy alto. En todo caso, habría que pensar cuando estas cuentas se equilibren, aumentando la de retiro, manejando con más eficiencia, en ir bajando el aporte patronal, pues todos sabemos que el aporte patronal es un impuesto al uso de la mano de obra y al uso formal de la mano de obra. Un país que tiene 1/3 de la mano de obra informal no puede hacer lujo de tener un aporte patronal alto. Muy bien, tenemos a Angelo Bardini que nos pregunta lo siguiente. ¿Qué espacio ocupan la caja militar y las cajas paraestatales en el sistema previsional actual? ¿Y cómo se podría avanzar hacia una reforma considerando, en fin, la presencia y la existencia de dichas cajas?
Bueno, como yo les decía, es una diáspora de sistemas, ¿no? La caja militar es la segunda caja más deficitaria después del BPS, y hay jubilaciones que son muy altas. Entonces, y en las paraestatales, si bien no hay esta disparidad de jubilaciones tan altas, se financian contra la comunidad, porque los notarios tienen timbres notariales que paga toda la sociedad cada vez que tiene que hacer un trámite, los profesionales tienen timbres profesionales que paga toda la sociedad cada vez que te enfermas y precisas un certificado de tu médico, tenés que pagar un timbre profesional y eso va a las arcas de la caja de profesionales. O sea, toda la sociedad subsidia a los profesionales, es una locura, ¿no? Bueno, entonces, lo que nosotros estamos pensando y lo que en la comisión se está hablando es cómo unificar esos sistemas, unificar criterios para dar la jubilación, unificar topes de jubilación, unificar criterios para poder seguir trabajando aún estando jubilado, porque ahí también hay mucha informalidad. En Uruguay no se permite que si tú te jubilaste de una caja, la caja le decimos nosotros, ¿no?, de industria y comercio, puedas trabajar de industria y comercio. Puedes trabajar de rural, pero no, podés trabajar bancario, pero no, y eso está mal, porque eso ¿qué hace? Que la gente trabaja, pero trabaja informal. Entonces, esas cosas son las que tenemos que amalgamar. Y lo de la caja militar, sin duda que es un tema que hay que encarar, porque es el segundo déficit después del BPS. Muy bien, yo mismo tengo una pregunta y es la siguiente. Bueno, tal como funciona el sistema, entiendo que hay una gran masa de trabajadores con ingresos que no son altos, que no participan del sistema de aportaciones individuales. Y yo me planteo si a largo plazo esa diferencia no puede acrecentar, bueno, ciertas diferencias de riqueza entre unos que participan de un sistema que, bueno, pues es progresivo, ¿no? Porque renta un 7%, en fin, permite una cierta acumulación de capital y otra parte de la población a la que le cuesta, digamos, engancharse al sistema, ¿no? Y relacionado con esto me pregunto cómo se podría fomentar que los trabajadores que tienen un sueldo relativamente bajo o incluso medio, pues puedan participar de este régimen de aportaciones individuales. Bueno, en realidad ya lo hacen, porque como yo les decía, el 90% de la gente se afilia voluntariamente, o sea, gana abajo de los 1.300 euros, pero igual se afilia porque le conviene. De hecho, hoy tenemos 1,5 millones de afiliados y los cotizantes del Banco de Previsión Social son muy poquito más. Hay muy poca gente que no ha querido afiliarse. Y en general hay gente que si no se quiso afiliar es porque no le convenía. ¿A quién no le conviene? Al que ya está veterano, al que ya es más grande, a veces si no se afilió no le conviene afiliarse. Porque el Banco de Previsión Social, si tú no tenés AFAP, te paga un tope un poco más alto que si tenés AFAP. Entonces hay gente de más edad que no le conviene. Respecto a eso que tú decías, está el incentivo, y de hecho resulta, porque el 90% de la gente se afilia, es lo que yo les decía el artículo 8, que es que cuando tú ganas menos de 62.000 pesos y tenés AFAP, el BPS te computa tu sueldo 1,5 veces cuando te vaya a calcular la jubilación. Con ese incentivo, el artículo 8, que se financia con todo el aporte patronal, con ese incentivo se ha logrado que los sueldos más bajos son los que se afilian voluntariamente más rápido. Y además es a los que más les conviene, porque esa bonificación les hace que su tramo de reparto sea bien interesante. Por más que acumulan poco porque sus sueldos son bajos, pero igual el tramo de reparto se les hace bien interesante. De hecho, son los grandes ganadores del sistema. Los de sueldos medios y sueldos más altos, más o menos, pero los de sueldos más bajos son los grandes ganadores. Y también tengo otra pregunta y es la siguiente. Ha compartido en la última parte de la exposición, cuando hablaba bueno, del comportamiento, ¿no? Pues de las actitudes frente al Estado, las preocupaciones. Hay un gráfico que ha compartido muy ilustrativo, que es por un lado las posibilidades de mejora de tu pensión y cómo van cayendo, cómo son enormes
al principio de la vida profesional, ¿no? Y luego, según se va acercando la edad de jubilación, bueno, tienes menos posibilidades, ¿no? Y como, sin embargo, la gente despierta tarde a eso, Tal ¿no? cual. Y yo creo que si uno entiende cómo funciona el interés y el interés compuesto, es fácil entender cómo los más jóvenes tienen grandes posibilidades de mejorar y de crearse un futuro, bueno, desahogado, por lo menos, o tranquilo, ¿no? Por lo menos tranquilo en el futuro. ¿Qué es lo que puede hacer, si no la propia sociedad o el gobierno o instituciones como la Asociación de Economía? ¿Qué es lo que se puede hacer para que la gente entienda, ¿no? Qué posibilidades tiene desde que es joven para mejorar su previsión? Esa es, es muy difícil. Es muy difícil y bueno, ya les digo, me pasó en mi casa. Es difícil hasta explicarlo a los propios hijos. Porque, ¿qué pasa? El joven no se va a enfermar, no va a envejecer, no, ¿de qué me estás hablando? Mamá, no entendés nada, yo no voy a ser viejo. Entonces es muy difícil realmente explicarlo. Eso no quita que no haya que hacerlo. Uno tiene tendencia a decir educación financiera. Tengo que enseñarle a la gente lo que es interés compuesto, bla, bla, bla. Las nuevas teorías dicen que tampoco eso da resultado, que más bien lo que hay que hacer es cosas como la que estamos haciendo en la página web de Unión, es decirle con cuánto te vas a jubilar, empezar a mostrar ese número. Mirá que si seguís así, si seguís aportando en ese unipersonal que tenés y aportás por un mínimo, te vas a jubilar con una porquería. Mostrárselo. Y mostrarle también en qué está invertida su plata. Esas son las dos preguntas más grandes, más frecuentes, perdón, que nos hacen los afiliados. ¿En qué está invertida mi plata y con cuánto me voy a jubilar? Y lo otro, machacar. Nosotros tenemos un programa con el Banco Central que se llama, el programa del Banco Central se llama Feria de Educación Financiera. Pero después las AFAP hicimos un programa aparte que se llama FAP Educa y vamos a los liceos ya cuando los chiquilines están por salir al mercado de trabajo, ¿no? Lo que acá le llamamos bachillerato, quinto, sexto de liceo. Y ahí les explicamos un poco estas cosas con juegos. Yo les invito a que entren al canal de YouTube de Unión Capital, que tenemos videos de dibujitos animados para explicarle a los nuevos afiliados estas cosas. Y bueno, con juegos tratamos de explicarle. Hay un juego que es una teatralización, donde dos muchachos empiezan juntos a trabajar, uno se anota en la FAP, el otro no, y luego se encuentran de viejos y uno le dice cómo le fue y el otro le dice cómo le fue. Pero la verdad que no tengo claro cómo hacer. Tendría que estudiar mucho más de psicología del comportamiento y de incentivos. Y yo creo que por el lado del ahorro voluntario, de mostrarle a la gente que yo cada vez que me subo un Uber les dejo la cabeza así. Le digo, tú estás formal, estás aportando. Sí, yo tengo mi unipersonal. Y estás aportando por cuánto? Por el mínimo. Y vos te das cuenta que te vas a jubilar por el mínimo, ¿no? Y ahí se quedan. No lo pensaron, ¿entendés? Entonces, pero está, la verdad que no tengo una solución clara de cómo atacar ese tema. Bueno, yo creo que podemos terminar con una pregunta, son casi ya las 9, pero Rodolfo Escardigno pregunta lo siguiente. ¿Un sistema maduro de capitalización no requiere en algún momento abrir las inversiones a mercados externos? ¿Cómo, perdón? No entendí el final. Si un sistema maduro de capitalización no requerirá en algún momento abrir las inversiones a mercados externos. Creo que esa pregunta es de mi amigo Ernesto, me parece, Cardiño. Sí, sin duda que sí. Por eso una de las propuestas de ANAFAP es un tercer fondo para los más jóvenes con inversión en el exterior, porque está todo muy bien esa rentabilidad, pero estamos abrazados al riesgo Uruguay. Es muy poco lo que nosotros podemos invertir en el exterior. Entonces, desde el punto de vista de administración de los portafolios, coincido totalmente con lo que dice el Ernesto, que es necesario que se abra al resto del mundo. Porque el Uruguay es conservador, lo estamos proponiendo solo para el fondo
para los más jóvenes. Cosa que no sea cosa, porque en Uruguay por cualquier cosita se puede armar una guerra civil. Entonces lo proponemos solo para los más jóvenes, para que después tengan 30, 35 años por delante para ir a los fondos más conservadores. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy ilustrativo y hemos aprendido un montón sobre el sistema uruguayo de pensiones, sobre sus desafíos y también siempre se aprende incluso sobre cada uno, sobre su propio sistema de pensiones, porque cada uno es distinto. Entonces, viendo lo que se hace en otros países, también aprende sobre su propio sistema. Así que nada, aquí damos por concluida la charla. De nuevo, desde el Instituto Juan de Mariana, te damos las gracias y a todos los demás, bueno, pues os llamamos a la próxima charla el próximo sábado, que será muy interesante también. Muchas gracias. Muchas gracias.